Sí, profe, se escucha. Ok. Bueno, ¿a dónde nos quedamos? En la parte de entre centro de correas, de poleas. Y ahora tenemos que calcular la longitud de la correa, ¿sí? Que es un cálculo un poco más largo todavía. Longitud de la correa. Entonces, ustedes van a longitud de la correa se calcula de la siguiente manera. Longitud es igual a 2 por C más 1.57, que es la mitad de pi, por D más D. En este caso, D grande hace referencia al diámetro mayor y D chico al diámetro menor, más D grande menos D chico, todo eso elevado al cuadrado. Vamos a ver si tenemos... 2, eso va al cuadrado, dividido 4 por C. ¿Se animan a calcular la longitud de la correa L? ¿Cuánto les da? A mí me dio una guasada. A mí también me dio un número grande, me dio 1560,46. A mí me dio 500.000. 550.000 por ahí me dio a mí. No, no, eso no puede estar bien. 2 por C es 2 por 400. Ahí está 800. Después 1 por 1,57 de D más D. 737,9. Está bien. Y el otro tienen que dar más chiquito. Acordate, este es un menos, ¿no? 22,56. Este término siempre es más chiquito. Esto es, 22. bueno, ¿qué te da como longitud total? 1560,46. 560, ¿sí? Milímetros. Ahí no hace falta muchos decimales porque después se va a una tabla. Entonces, ahí vamos a una tabla, ¿sí? Correas, que le dice, la tabla le dice, en función del valor que obtuvieron, ¿sí? ¿Cuánto es el número de la correa? Que es algo muy importante. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a ver. Sección 0, capacidades, 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 capacidades. Capacidades. Longitud primitiva, acá está, mira. Vamos a correa B, ¿sí? Entonces, agarramos la tabla
y pegamos aquí. Bueno, ¿ven ahí? ¿Cómo se busca acá? Entramos con el valor que nos dio a nosotros. Exacto. ¿Dónde está ese valor? Si es 1560, está bastante bajo. Estaría acá. Tenemos 1544 y 1570. Estaríamos por cercanía en el 1560, ¿dio? Sí, Entonces estaríamos en 1570 por cercanía. Y ahí te queda el número de la correa sería este. 60. ¿Eso Entonces, qué sería? es como vos la pedís. Viste que la correa vos vas a la ferretería o a la casa de repuesto, qué sé yo, y pedís por número. Sería, pide correa B60, por ejemplo. Entonces el tipo sabe que es ese el número de la correa que vos necesitas. ¿Entendés? Ok. Que sería como el nombre de la correa, digamos. sería para facilitar, por ejemplo, suponiendo que tenga un compresor, un lavarropa, todo la misma longitud de correa. O sea, no vas a ir a pedir para tal lavarropa, para tal compresor, sino ya pedís directamente por el código, sería que te dan una Claro, correa que llevarían los dos. así es. La correa mismo, cuando vos tenés una correa, ponerle cualquier repuesto, dice, arriba dice B57 o B34 o A38, dice el número. Entonces vos podés ir con la correa y comprar la misma, digamos, ¿entendés? Así es. Bueno, ahí Claro, pero este sería como un caso hipotético, porque en la mayoría de los casos, por ejemplo, si vos tenés un compresor y se te corta, se te rompe la correa, o vas con ese número de correa o vas directamente con esa correa si no sos muy ducho de Sí, o conocer. sea, este caso sería para diseñar el compresor, Claro, digamos. claro, sí. exacto, sí, cuando vos partís de un diseño, por eso vos, es lo que yo le explicaba en relación al entrecentro también. Nosotros estamos, fíjate que este valor que obtenés B60 tiene su origen en esta longitud, ¿sí? Esa longitud tiene su origen en el cálculo que vos hiciste de C, que es un valor que en definitiva vos adoptaste. ¿Y por qué adoptaste? Porque es un ejercicio de diseño. Claro. Es un ejercicio de diseño, entonces, ¿cómo se dice? Vos adoptás el valor, cualquier valor que a vos te parece, pero en general la mayoría de veces el equipo ya viene, ¿sí? O sea, ya viene diseñado y vos lo único que haces es un reemplazo. Entonces tomás la referencia de ahí, de ese equipo. ¿Ya está? Bueno, entonces sí, ahora hay un coeficiente de corrección por longitud que se llama CL, ¿sí? El coeficiente de corrección por longitud tiene que ver con factores de corrección que hacen a la potencia que puede transmitir cada correa. Es decir, en este caso, ¿cómo se hace el cálculo? O sea, ¿cómo se plantea esto? Bueno, tengo que transmitir 11.7 CV. Esto es lo que tengo que transmitir. Tanta potencia. 11.7 CV tengo que transmitir. Bueno, voy a transmitir con una correa B. ¿Está? Suponiendo que cada correa B me transmita 4 HP, por ejemplo, 4 CV, yo voy a necesitar 3 correas, por ejemplo, porque digo, con 11.7 es casi 12. Si cada correa me transmite 4, con 3 correas estoy cubierto. Así se hace el cálculo, ¿sí? Pero se lo hace de forma matemática. Ahora, hay factores de corrección que intervienen en eso. Por ejemplo, si la correa es más larga, tiene un factor, si el ángulo de contacto es distinto, tiene otro factor. Entonces, no es solo con la potencia básica de cada correa lo que transmite, sino que también hay factores de corrección. Y esos factores de corrección también se sacan de tabla. Entonces, el primer factor que vamos a ver es factor de corrección
por longitud, que es CL. ¿Sí? CL es el factor de corrección por longitud. Ese factor está en la tabla. Entonces nosotros vamos a la tabla. Longitud primitiva. Longitud. Factor de corrección por longitud. Entonces acá vamos a tomar los factores de corrección. Entonces, ¿cuál es el factor de corrección que le parece a usted que debemos utilizar? ¿0.92 puede ser? Sí, señor, 0.92. ¿Por qué? Porque de 60 y correa B, agarro este valor acá, 0.92. Entonces, es el valor que voy a seleccionar. Euler le llama FCL, factor de corrección por longitud, también llamado C sub L. Entonces, ese sería el valor de corrección por longitud. Y luego se calcula el otro. El otro factor, ¿sí? Que es el factor de corrección por arco de contacto. Pero primero, para eso debemos calcular el arco de contacto. Entonces, vamos a calcular el ángulo de contacto. Entonces, fíjense lo siguiente. Vamos a hacer una ampliación del esquema para ver que ustedes vean con claridad. Imagínense que tiene una polea chica y una grande. Entonces, esta agarra acá. ¿Sí? Y esta agarra acá. ¿Sí? Entonces, vamos a borrar lo que no necesitamos. Fíjense esto. Esta es la correa. ¿En qué lugar está tocando más? ¿En el chico o en el grande? En el grande. En el grande está tocando desde acá hasta acá. Todo esto abraza, ¿sí? Encima que es una longitud mayor, también un ángulo mayor. Y en este chiquito está abrazando solo acá, en esta parte, fíjense. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el más crítico? ¿El chico o el El grande? más grande. No, ¿cuál es el más crítico? ¿Dónde puede patinar? ¿Dónde se puede romper? Ah, en el más chico. En el más chico, exactamente. Entonces ahí se calcula un ángulo de contacto que se calcula de la siguiente manera. ¿Sí? Ángulo de ¿Por contacto. qué es el más chico? ¿Por qué? Porque agarra menos sección del... El principio de funcionamiento de una correa es el rozamiento. Si el rozamiento y el clavado, es decir, como decía el efecto cuña, si vos observás ¿cómo se dice? En el esquema, podemos observar que el efecto cuña de esta correa, digamos, ¿sí? La correa al verse presionada contra un canal, ¿sí? O sea, esto es una sección, un largo, ¿sí? Es una sección nomás. Al verse presionada contra el canal, genera un apriete de estas dos caras contra las caras de las poleas, ¿sí? Entonces, ese efecto hace que él transmita un esfuerzo, ¿se entiende? Sumado a la tensión que tiene, digamos, eso permite que no patine, ¿sí? Entonces, ¿cuándo va a patinar? ¿En qué caso va a patinar? En el caso que tenés menos arco de contacto, porque al tener menos arco de contacto, la correa, digamos, es más proclive a deslizarse sobre el asiento que sería la polea. ¿Me explico? Creo que sí, creo que sí. Creo que entiendo. Está bien. Entonces, el ángulo de contacto es 180 menos 57 por
D menos D sobre C. ¿Sí? Hagamos el cálculo un poquito. Bueno, le agrego acá nomás el CL es igual a 0.92 todavía para tomarlo. Profe, el C afecta, o sea, ¿cuál sería el denominador, el numerador ahí? El numerador es 57 por D menos D. Y el Ah, C es denominador. Pero el C afecta a todo ese término. Al 180 no se ve afectado por el C. ¿Sí? $152,92 quedaría. Sí. Grados, ¿no es cierto? Entonces, vamos a la tabla. ¿Sí? ¿Cuál sería el factor de corrección que vamos a utilizar? Siempre manéjense acá, poleas acanaladas. Si las dos son acanaladas. 0,93 usaríamos. Y sí, es un estimado. A ver, ¿cuánto te dio el ángulo? 159. 152,92. Por Bueno, eso tenés estaría más 150 y cerca 154. Estaría más cerca por de... eso, en el 154. Sería 0,93. ¿Está? Bueno, ahí está. Controlamos esto y pegamos también esto por aquí. Y finalmente hemos hallado también el C sub L, por lo tanto, que es C sub alfa, que es, vamos a ponerle C sub A porque yo no tengo alfa, que es 0.93. Bueno, entonces, ahora lo que se hace es lo siguiente. Se hace la verificación de la velocidad tangencial, que eso es lo que nosotros habíamos hecho en el primer ejercicio. Verificación de la velocidad tangencial. Entonces, verificación de la velocidad tangencial, se calcula la velocidad tangencial, ¿sí? Que se acuerdan ustedes, era pi por diámetro por n sobre 60. Donde el diámetro tiene que estar expresado en metro y n tiene que estar en RPM. ¿Sí? Acuérdense que tienen que utilizar, por ejemplo, si utilizan de una polea, tienen que tomar todos los datos de esa polea. ¿Sí? ¿Está? Vamos a hacer el cálculo entonces. $10,99 puede ser. Sí, puede ser. ¿Todos llegaron a ese mismo valor? A mí se me colgó el Excel hace un ratito, así que estoy siguiendo con la hasta ¿Vos? donde puedo nomás. yo no llegué, pero porque no encuentro mi valor de las RPM. Fíjate, vamos a utilizar, por ejemplo, las RPM de la polea más chica, que son 1500, ¿sí?
Entonces, la polea más chica tiene 1500 RPM. Ahí lo multiplicas por el diámetro de la más chica, que es 140. En metros sería 0,14. Por pi y lo dividís por 60. Sí, ahí está. Ahí está. ¿Te dio? Sí, sí. Está aproximadamente 11 metros por segundo, ¿sí? La verificación que se hace es comparar con 30 metros por segundo, que es el límite. O sea, 30 metros por segundo es una velocidad que ya es, como decir, el límite para las correas trapezoidales. Es decir, 30 metros por segundo ya es, pasado eso, tenemos que pasar a otro sistema de transmisión por correas que sean planas, ¿sí? O sea, ya las correas trapezoidales no aguantan más esa velocidad tangencial. ¿Cómo estamos entonces? ¿Bien o mal? Re bien. Bien, bien. Estamos bien porque estamos con 11 comparado con 30, ¿sí? O sea que hasta ahora venimos ok. O sea que no vamos a tener problemas con esto. Si en algún caso le da, por ejemplo, le da más, quiere decir que van a tener que usar otro tipo de correa. Plana. Y bueno, y acá llega la parte final de los cálculos, que es la siguiente. La potencia, que se conoce como PBK, es la potencia básica, ¿sí? PD, más la potencia añadida, PAD, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que ir a la tabla, ¿sí? Y encontrar estas dos, la potencia base D y la añadida PAD. Vamos a la tabla entonces y vamos a tratar de encontrar esto. Vamos a la tabla. A esta parte que son como muchas tablas muy largas, ¿sí? Entonces le dice sección 0, ok, sección A, ok, sección B. Selecciona esto entonces, la sección B, que es la que vamos a usar ahora. Ok. Y vamos a traerla acá y vamos a trabajar tranquilo sobre este. Primero la tenemos que girar. Ahí lo traemos aquí. Y lo pegamos aquí. Entonces, díganme ustedes, ¿dónde tenemos que entrar? Yo creo que partiríamos de la izquierda y agarraríamos 140 arriba. O sea, en la izquierda Claro, agarraríamos 1500, que no hay, pero podemos estimar 1600, por ejemplo, claro, y exactamente. la otra Entonces, 140. claro, exactamente. Entonces, lo que vos vas a hacer es lo siguiente. Vos no tenés 140 ni tampoco tenés 1500. Tenés 140 y 137 y 142. Y tenés 1400 y 1600. Entonces, lo que vos agarrás es para, como estos cálculos, yo ya les expliqué que no son cálculos exactos, son cálculos aproximados, ¿sí? Agarrás y para no hacer una interpolación lineal doble entre los valores que te va a dar casi lo mismo, que lo que vamos a hacer, vos haces un promedio directo de los 4 valores que están en ese rango. Que es decir, vos estás manejándote en un rango que es este. Estás en este cuadrante, entre 137 y 142 y 1400 y 1600. Entonces, serían estos valores los que vos vas a utilizar. Entonces es un promedio de todos esos valores.
¿Te animás a hacer el cálculo, entonces? Dale. Te acerco un poquito los valores para que los veas. $3,82. 3,82. Puede ser, ¿sí? 3,82 HP, ¿sí? Importante. Eso es la potencia básica. No la básica, la D, la directa. Y después tenés la adicional, que es adicional por relación de transmisión. Fíjate acá. ¿Cuál sería entonces la que tenés que utilizar para adicional? ¿Qué relación de transmisión tenés? Teníamos 2 y algo. 2,34. ¿Ok? Entonces estarías aquí, porque vos tenés 1 a 1,01, 1,01, 2 y mayores, ¿sí? Entonces estarías en esta, mayor que 2. Y para la entrada de las RPM estás en la misma entrada que antes, que sería 1400 a 1600. Entonces tenés que hacer el promedio directo de estos dos valores, 0,62 y 0,71. ¿Cuánto te da entonces la adicional? 0,665. Sí. Exactamente. 0,665, así es. Muy bien. 0,66. Entonces eso está. Seguimos con el procedimiento de cálculo. Entonces ahora la potencia efectiva, ¿sí? Se calcula como, vamos a tomar aquí, potencia efectiva, que es P igual a C sub L, ¿sí? Por C sub alfa por la suma de estas dos, que es PBK. O sea, PA, PD más P añadida. ¿Está? Igual. ¿Se acuerdan C sub L y C sub alfa cuánto eran? Profe, ¿qué es P sub E? La efectiva. Ah, ok. Potencia efectiva. Entonces, C sub L era 0,92. C sub alfa era 0,93. Y la suma de esta potencia, ¿cuánto le da? $4,485. HP, ¿ok? Entonces, ¿cuánto le da P? ¿3,83 puede ser? 3,83 HP. Entonces, la potencia efectiva es eso. Luego, el número de correas se calcula como, o sea, la cantidad de correas, porque ahora, ¿qué te dice ese 3,83? O sea, ¿qué te representa? Eso te dice que una correa en esas condiciones, en todas esas condiciones de arco de contacto, de velocidad, de largo de correa, de distancia entre centros, en todas esas condiciones, una correa te transmite 3,83 HP. Ahora, el número de correa va a ser la cantidad de correa que vos tenés, la potencia que vos necesitas, NC dividido la potencia efectiva. ¿Sí? Entonces, ¿hacemos eso? Número de correas va a ser NC, que era creo que 11 y algo. A ver,
11.7. Van a ser 3 correas en total. Fíjate, 3.83 igual a... HP y CB es lo mismo. Tiene levísimas diferencias, pero es a los efectos del cálculo lo mismo. Ahí daría 3.05. 3,05. ¿Cuánto te da? 3,05. 3,05. Daría más que 3. 3.05. Claro. Bueno. Ahora viene la discusión, digamos, porque es un valor súper complicado de analizar, porque a rigor, de verdad, tendría que ser, si querés ser absolutamente, ¿cómo se dice?, riguroso en tus cálculos, tendrías que usar 4, ¿sí? Ahí ya interfieren muchos otros factores, que son la calidad de la correa, la calidad de las poleas, el servicio. Un factor de seguridad, Si va a ser- porque a todos los materiales siempre cuenta con un factor de seguridad, pero tampoco podemos confiarnos en ese. Por eso, esto es un ejercicio y hay miles de factores. O sea, acá, por ejemplo, hay muchos factores que son desconocidos. Si vos tenés correas de buena calidad, poleas de buena calidad, el sistema está bien, cuenta con mantenimiento, muy posiblemente podés utilizar 3, ¿sí? Y no vas a tener ningún problema. Pero es difícil de analizar este resultado, digamos, porque te da 3.05, es un poquitito más que 3, y vos decís, ¿cuánto elijo? ¿3 o 4? Por ahora, por seguridad, vamos a elegir 4 correas. ¿Sí? ¿Veas? Por norma, digamos. O sea, elegimos esto porque la norma nos dice que siempre tenemos que irnos al valor inmediatamente superior al cálculo, ¿sí? Después, la práctica. Bueno, ahí tenés que analizar los factores estos que estamos mencionando, ¿sí? ¿Se entiende? Claro, y en costo sería una diferencia ínfima, si es que hay diferencia, porque tenés que comprar, por ejemplo, si son 3 correas de primera marca o 4 correas de menor calidad, por ejemplo. No, el tema no está tanto en la correa, sino en la polea, ¿sí? La polea, sí, una de 4 canales ya es bastante más complicado de conseguir que una de 3. De 3 se consigue todavía, de 4 ya es más difícil. A veces hay que adaptar. Y hay otra cosa que ocurre, que cuando vos tenés 2 ejes que no están soportados por rulemanes de los 2 lados, es decir, estos ejes que vos tenés acá son ejes en voladizo. ¿Qué quiere decir voladizo? Claro, sí. Que vos tenés el compresor acá y el eje sale para un lado, ¿sí? Sale para allá, ponele. Vos tenés un rulemán acá y el eje que sale, ¿no es cierto? Sale un pedazo de eje. Si vos le pones una correa de un canal, esa polea es fina, ¿sí? Está cerca de la mata, podría decirse. Pero a medida que vos vas agregando canales, la polea se va haciendo cada vez más ancha y cada vez te vas alejando más del apoyo. Claro, el voladizo es más grande. El voladizo es más grande. Entonces, al poner 4 correas, vos estás torciendo, es como que las 2 puntas de eje están así y vos, no se aprecia lógicamente, pero es como que estos dos están tendiendo a hacer esto. Estás exigiendo más a tu eje a eventualmente cortarse con el tiempo, romperse. Entonces es ultra complicado. No es complicado. Hay que analizar todo en la práctica, ¿sí? Pero en este caso, como vos no tenés elementos, el problema no te dice todos los elementos que intervienen, tenés que ser riguroso en el sentido de decir, bueno, es un problema, lo resuelvo de la manera que se resuelve un problema. El valor inmediatamente superior al valor de cálculo. Me dio 3,05, bueno, 4. Después verás en la práctica si le pones 3, pero garantizás que las poleas estén cerca del eje, que estén bien ajustadas, que las correas sean de buena calidad, que esté bien tensada, que haya un mantenimiento periódico, en fin. ¿Se entiende?
Sí, sí. Ok. Entonces, terminamos este problema resumiendo qué es lo que vamos a necesitar. Necesitaremos para el mando 4 correas B. ¿Qué número eran? 60. Sí, Una polea de 4 canales B140 y una polea de 4 canales B330 era. A ver. Sí, 330. ¿Se entendió entonces este ejercicio? Ah, ok. Yo me había confundido porque como en algún momento nosotros pusimos B140 y después Sí. pusimos B60, pensé que hacían alusión a lo mismo, pero B60 sería para la correa, entonces. ¿Dónde pusimos B60? En algún lado más arriba, a ver. eh, Después de calcular la longitud y que entramos en la tabla. Claro, B60 es la correa y Ya. B140 sería la polea. Ah, ok, ok. La polea, fíjate que es esto, digamos, el hierro que tiene un diámetro, ¿no es cierto? Y tiene los canales. Y la correa es esto, la tira de goma. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Está. De 10. ¿Estamos entonces con este ejercicio? ¿Se entendió? Más o menos. Sí. sí. Bueno, para práctica, ustedes van a tener que resolver como tarea el ejercicio que sigue, que es el 10. El ejercicio número 10, anótense ahí, es el ejercicio como tarea para la clase que viene. Este ejercicio va a ser hoy, digamos, todo tiene asistencia, como decía, presente, porque resolvimos en conjunto el ejercicio de asistencia, así que fue el del ventilador. Pero para la clase que viene, le voy a pedir que me manden por WhatsApp sí, la resolución de estos ejercicios para la asistencia a la clase que viene. Hasta ahora, la asistencia está bien, digamos, los 3 participaron en las 2 clases. Para la clase que viene, le voy a pedir el ejercicio 10. ¿Está? Que me pase. Dale. Bueno, ¿Estamos? Dale, Estamos. Nos no, vemos. profe. dale, nos Nos vemos. vemos. Gracias. Chao, Chao, chao. 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 Buen fin de- Igualmente. Chao, chao.